Nos encontramos en un nuevo contacto médico con todos nuestros teleamigos y teleamigas. Bienvenidos, vamos a tener un programa fantástico de mucha información, pero también donde queremos llamar la atención de muchas personas que de pronto están perdiendo la esperanza de vida, de poder recuperarse, de recibir apoyo frente a enfermedades dramáticas y catastróficas. Soy Maritza Castro, esperando que ustedes nos acompañen en este programa que emitimos a través de esta señal importantísima de Teleamiga Internacional, que llega no solo aquí a Bogotá, a Colombia, sino a más de 50 países. Hoy tengo una invitada muy especial, se trata de Yolima Méndez. Ella es directora de la Fundación Colombiana de Leucemia y Linfoma. A veces nos da escalofrío cuando escuchamos estas enfermedades, porque sabemos que son enfermedades que se han llevado la vida de tantos seres queridos, de niños, de jóvenes, de adultos mayores, que han generado drama, depresión, angustia, tristeza y la sensación de vacío en tantas personas. Y queremos llevarles a través de esta información esa luz de esperanza, de motivación, de que la vida no acaba, que empieza la lucha, que podemos tener esa segunda oportunidad, que podemos recuperarnos y que aquel familiar o ser querido que esté padeciendo de estas enfermedades pueden recibir todo el respaldo y todo el amor que nosotros tenemos. Así que precisamente para que hablemos sobre este tema, Yolima Méndez nos tiene cosas bien interesantes que compartirnos a esta hora en Contacto Médico, y por eso es que la recibo con esa sonrisa y con esa buena alegría de que queremos imprimir y compartir con todos nuestros teleamigos y teleamigas. Yolima, muy buenas tardes, bienvenida entonces aquí a Contacto Médico. ¿Cómo ha estado? Buenas tardes, Maritza, muy bien y muy contenta de estar en tu programa. Sí, yo pienso que cuando usted habla de que está muy contenta en este programa, definitivamente es porque nos trae muy buenas noticias, porque como lo estábamos diciendo al principio del programa, desafortunadamente cuando escuchamos estas palabras, como que se nos eriza la piel, decimos estas enfermedades son catastróficas, definitivamente pueden llegar no solo a causar depresión, angustia, tristeza, soledad, abandono, la pérdida de un ser querido, sino el solo hecho de la persona que lo padece, yo pienso que ya casi siente que se le escapa la vida. Hablemos entonces un poquito de cómo las personas pueden llegar a padecer cualquier tipo de cáncer en la sangre, en un órgano principal, y que siente que de pronto se le está acabando la vida. ¿Por qué, Yolima? Claro que sí. Bueno, las enfermedades hemato-oncológicas son varias, tal vez las más importantes son la leucemia, el linfoma y el mieloma. En el caso de los niños, el cáncer más frecuente en la niñez es la leucemia, justamente. Es una enfermedad que puede dar a cualquier edad, a cualquier persona y en cualquier condición. Digamos que ahí a veces nosotros decimos en la fundación, eso es como la lotería, o sea, le puede tocar a cualquier persona y en cualquier momento de su vida. Eso no importa que si raza, sexo, edad, color, posición social, eso ataca a cualquier persona en cualquier momento del día o de la noche, pero yo creo que uno de los dramas más grandes que pueden tener las familias es cuando a un niño o a una niña que hasta ahora está empezando a vivir, que hasta ahora está desarrollando sus huesitos, sus dientes, sus músculos, caigan en estas enfermedades y decimos, ¿por qué a mi hijo? ¿Por qué a mi hija? En este sentido, yo creo que hay muchas mamitas y papitos que nos pueden estar observando en estos momentos y dicen, ¿por qué a un niño que se supone debería estar con salud, se supone debería estar lleno de vida, por qué le puede llegar a afectar una enfermedad de estas? Esa es una de las preguntas más frecuentes, Maritza, y tristemente no hay muchas respuestas, digamos, que podamos dar frente a por qué a mi hijo le dio leucemia, ¿cierto? No se conocen aún las causas definitivas para decir que un niño pueda tener leucemia. Se han identificado algunos factores de riesgo asociados con la aparición de la enfermedad. Se habla de factores genéticos, factores ambientales, exposición a irradiaciones, este tipo de cosas, pero son factores de riesgo, es decir, podrían haber estado presentes o no, y aún así el niño desarrolló la enfermedad. Entonces no tenemos todavía un conocimiento muy claro y muy profundo de las causas que llevan a una persona a desarrollar un tipo de cáncer como estos, leucemia, linfoma o mieloma. Usted mencionó una palabra que de pronto a mí me parece supremamente interesante que los papitos y las mamitas la conozcan, y bueno, también, ¿por qué no?, los niños, porque sabemos que nos observan en este programa. Usted dijo radiaciones. Estamos hablando de pronto del uso de la tecnología, de estar mucho tiempo al frente del computador, tener el dispositivo electrónico a la mano, estar al frente del televisor, dormir con ciertos aparatos electrónicos al interior de nuestra habitación, o inclusive la tecnología que nos rodea todos los días puede tener una injerencia supremamente alta en el desarrollo de cualquier tipo de estas enfermedades desastrosas en los niños? No, no se ha demostrado que la exposición a estos dispositivos y a toda la tecnología
que tenemos hoy día pueda tener relación con la aparición del cáncer. Las radiaciones que emite cualquier aparato de estos son mínimas, no son muy altas, y cuando hablamos de un factor de riesgo para el cáncer se habla de exposición a irradiaciones en altas dosis, o sea, es algo realmente de gran magnitud, que no podemos comparar con las radiaciones que podemos recibir de un horno microondas o de un celular. No se compara y no se ha demostrado que eso pueda tener alguna relación con la aparición de cáncer. Hoy en día, a través de las medidas de seguridad que tienen los edificios, los consultorios o cualquier otro tipo de sistema eléctrico electrónico que pueda tener como parte de seguridad cualquier edificio, hablamos de los rayos X, que tienen que, por ejemplo, cuando vamos a un aeropuerto, cuando entramos a un edificio inteligente donde tenemos que estar expuestos a los rayos X para detectar metales, armas, todo dentro de las medidas de seguridad. Este tipo de irradiación también puede llegar a exponer a las personas, o hablando también de los niños, ¿no se conoce eso al respecto? Es igual que lo anterior, o sea, son dosis mínimas las que recibe una persona cuando es expuesta a este tipo de escáneres, y no se ha demostrado que pueda tener una relación con la aparición de cáncer. Nuevamente digo, tiene que ser una exposición de gran magnitud para que podamos decir, oiga, fue un factor de riesgo que pudo haber unido con otras cosas, pudo haber desencadenado la enfermedad, porque esa es otra cosa importante, no es solo una causa. El cáncer es una enfermedad muy compleja que tiene múltiples causas, ¿cierto? Entonces puede haber presencia de factores genéticos, es decir, puede haber cierta predisposición, pero que unido con otras cosas, con factores ambientales, podría llevar a desarrollar la enfermedad en una persona. Pero entonces cambiemos de panorama, porque siempre a través de los medios de comunicación, de los nutricionistas, a través de informativos, a través de internet, de pronto nos enteramos que hay muchos alimentos que son cancerígenos. El hecho de consumir tanta comida chatarra que viene acompañada con químicos, con preservantes, con unas altas dosis de pronto de grasas saturadas, las bebidas carbonatadas, el cigarrillo, el alcohol, todo esto puede llegar a predisponer a la persona con cáncer. Muchas veces no se toma conciencia de que este tipo de alimentos pueden ser perjudiciales, tanto para los niños como para los adultos. Claro que sí, la dieta sin duda tiene un gran impacto en la salud de las personas. Se ha demostrado que algunos tipos de cáncer sí tienen mucha relación con la dieta, ¿sí? Con el estilo de nutrición y de los hábitos de vida en general que tengan las personas. No aplica eso, digamos, para los cánceres hematológicos como la leucemia, el linfoma y el mieloma. No tienen que ver con la herencia, no tienen que ver con la dieta. Pero otros tipos de cáncer como el cáncer gástrico, cáncer de colon, esos tipos de cáncer sí podrían tener alguna relación con hábitos de vida. Bueno, y no solo con los hábitos de vida, sino el hecho de practicar de pronto alguna actividad deportiva, porque a veces nos encanta la vida sedentaria, y antes los niños eran terremotos, que uno no los podía tener quietos en ninguna parte, y antes tocaba sentarlos de un pellizco, mijito, ya quédese quieto, no me haga sentir mal. Ahora resulta que inclusive uno está en cualquier establecimiento, si de pronto está en la peluquería, en el supermercado, ahora los niños son quietos porque están ahí centrados en su dispositivo electrónico. Pero no estamos hablando de la quietud que de pronto puedan tener niños, que podamos tener nosotros los adultos, sino de las emociones que de pronto corren por nuestro sistema nervioso. Y es que precisamente esto va enfocado ¿a qué? A que nosotros hoy en día estamos en corre-corres, vivimos estresados. No queremos que nos miren mal porque inmediatamente queremos generar una discusión. Muchas veces estamos preocupados, sumidos en una tristeza, estamos angustiados porque no hemos podido pagar las cuentas. Entonces pensamos que nosotros somos los únicos que tenemos problemas y emociones fuertes. Los niños también tienen sus problemas, sus emociones fuertes, su depresión, el bullying, el acoso escolar, el hecho de que hay compañeritos que les están haciendo la vida imposible. Las emociones fuertes, la alteración en el sistema nervioso, la depresión, la baja autoestima, ¿puede generar el desarrollo de este tipo de enfermedades? No, digamos que no es una causa específica como tal para el cáncer, pero eso tiene que ver con el estilo de vida, o sea, el manejo de las emociones, el nivel de estrés que maneja una persona, sus estados de ánimo, sí tienen que ver con su sistema inmune. Una persona que está deprimida, que está estresada todo el tiempo, que no se alimenta bien, que tiene una vida sedentaria, probablemente tenga un sistema inmune débil, ¿cierto? Que sí lo predisponga un poco más a ciertas enfermedades, no solamente al cáncer, pero entre esas al cáncer. Entonces, por eso es que siempre se promueve que las personas, independientemente de su edad y de su condición, tengan hábitos de vida saludable, una dieta sana, una actividad física permanente, que lleve una vida tranquila, porque sí se ha demostrado que no solamente, repito, el cáncer, sino también una enfermedad coronaria, muchas cosas se pueden alterar si llevamos una vida desordenada y si tenemos un
un poco o un bajo control de las emociones también. Pero Yolima, yo quiero seguir entrando un poquito en el tema de las emociones, porque de pronto cuando una persona, sobre todo cuando es una persona muy joven, se ha enterado que tiene cáncer, que tiene leucemia o que tiene esta enfermedad que son catastróficas, nos han dicho que son enfermedades incurables, que la persona se puede ir rápido, que es un trance bastante dramático para las personas que llegan a padecer estas enfermedades por el sufrimiento. Son personas que al debilitarse sentimentalmente, al ir perdiendo la fuerza, esta enfermedad va a sentir que tiene toda la disposición, el caldo de cultivo para seguir avanzando en el cuerpo. Es decir, que las emociones sí pueden predisponer a la persona a que la enfermedad avance más rápido. La actitud es muy importante, sin duda. La actitud que se tenga frente a la vida misma y frente al tratamiento es muy importante. Se ha demostrado que pacientes que son más espirituales, más positivos, que se aferran a su fe, que se aferran a la vida, pueden tener mejores resultados en su tratamiento. Sin embargo, aquí también es importante aclarar que, a pesar de ser enfermedades catalogadas como catastróficas por su alto costo para el sistema de salud, son enfermedades que en su mayoría tienen probabilidad de vida, de curarse, ¿sí? Si hablamos particularmente de los niños con leucemias agudas, el cáncer más frecuente en la niñez es una enfermedad potencialmente curable, es decir, los niños con leucemia, si hacen un tratamiento completo, integral, de calidad, tienen una alta probabilidad de sobrevivir y de curarse, y de ser adultos normales, productivos, tener una familia, en fin. De hecho, conocemos muchos sobrevivientes de cáncer hoy en día que están en la edad adulta, que tuvieron cáncer en la niñez. En los adultos la leucemia es una enfermedad un poco más difícil, ¿sí? Pero no quiere decir que no se pueda curar, o sea, en menores porcentajes tal vez, porque se manejan protocolos diferentes, tal vez hay menos alternativas de tratamiento, pero también tienen probabilidad de sobrevivir y de curarse. El linfoma es un tipo de cáncer que en los últimos años ha tenido un gran avance en cuanto a tratamientos. Los adultos con linfoma tienen una alta probabilidad también de curarse, definitivamente de la enfermedad. En el caso del mieloma, si es una enfermedad más crónica, en este momento no tiene posibilidad de cura, pero sí de tratamiento para que tengan calidad de vida y sobrevida. Es decir, si yo tengo mieloma y no recibo tratamiento, probablemente mi expectativa de vida va a ser más corta, pero si yo recibo un tratamiento adecuado, mi expectativa de vida se va a ampliar muchísimo. ¿Por qué Yolima le preguntaba esto? Porque conocí dos casos que en diferentes etapas o en diferentes años tuve la oportunidad de conocer. Una mujer que fue amiga mía, que trabajó conmigo, y ella me dijo, sí, yo tengo cáncer. Y ella le decía a todo el mundo que tenía cáncer, además porque andaba con su gorrito, porque se le había caído el cabello, por el proceso quimioterápico y todo, bueno, la quimioterapia, y todo lo que tiene que ver con el proceso de que ella tenía que superar para lograr vencer ese cáncer. Y a ella la veíamos sonriente, alegre, dicharachera, echando chistes, burlándose de todos. Y le decíamos, pero es que usted tiene cáncer. Dijo, no, yo no tengo cáncer, esto para mí es como una gripa. No, esto se me va a pasar a mí rapidito. Ay, sí, la quimioterapia es molestica, pero ay, no, eso pasa, yo necesito recuperarme. Y hoy en día es una mujer que está llena de vida y que ella pudo superar ese cáncer. Y años después conocí también a otra persona, una mujer muy joven. En su momento tenía 26 años, desarrolló cáncer de seno, la mamá también había tenido cáncer de seno y fue una mujer que dijo, no, se me acabó la vida, la dejó el novio, se derrotó, quebró en su empresa, fue una mujer que se echó a la pena y murió en 2 años. Entonces le preguntaba esto, ¿por qué? Porque definitivamente la actitud positiva frente a estas enfermedades puede lograr el primer paso para derrotar. Y qué bueno, Yolima, que usted me haya dado esa respuesta positiva de que sí se puede vencer esta enfermedad, no solo con la actitud positiva, sino también teniendo todos los adecuados requerimientos y seguir los tratamientos y tener el respaldo, por supuesto, de la familia. A mí me parece muy importante que las personas comiencen a adaptarse sobre este tema y que puedan conocer también la Fundación Colombiana de Leucemia y Linfoma, que también más adelante vamos a estar hablando acerca de un congreso bien interesante que se va a estar realizando, y que por lo pronto las personas que quieran tener información lo pueden hacer a través del 235-8746 o también a través del 255-7379, en esta línea celular 321-475-7017, o también ustedes pueden enviar sus correos electrónicos a leucemia.linfoma@etb.net.com.
Ustedes pueden tener ahí, mientras tanto, toda la información. Por favor, no se retiren de este contacto médico. Tenemos mucha más información bien interesante que compartir con todos ustedes. Muy bien, continuamos en este contacto médico y recibimos en este segundo segmento a todas las personas con una sonrisa y ustedes dirán, pero ¿por qué sonríes? Es una enfermedad dramática, justamente por lo que estábamos diciendo minutos antes, porque es una enfermedad a la cual no se le puede dar ni medio centímetro de ventaja con depresión, con angustia, con llanto, con tristeza, que ya la vida se les acabó, nada de eso. Es una enfermedad que puede ser derrotada, es una enfermedad que puede recibir tratamiento, es una enfermedad que puede recibir todo el respaldo terapéutico, psicológico y también de la familia, pero que necesitamos poner de nuestra parte, porque uno no sabe, Dios no lo quiera, uno no puede decir, no, eso le sucede a los demás, porque es que los demás podemos ser nosotros. Por eso me está acompañando en esta oportunidad aquí en Contacto Médico Yolima Méndez, reiteramos, ella es directora de la Fundación Colombiana de Leucemia y Linfoma. Y me encanta que esté aquí en este contacto médico, Yolima, porque no solo estamos hablando de todo el proceso de lo que es enterarse de esta enfermedad, de cómo la persona se llena de angustia, depresión y que siente que está perdiendo la vida, sino también es importante hablar un poquito acerca de lo que tiene que ver con la reacción de la familia. ¿Por qué? Porque en el momento de que una persona se entera que tiene estos procesos de enfermedades que son absolutamente dramáticos, la familia se reúne, se llevan las manos a la cabeza, dicen que esto se le acabó, todos se ponen a llorar, le dan 2 golpecitos en la espalda, dicen que qué pobrecito, es decir, reducen más a la persona y es todo lo contrario, la familia tiene que llorar todo en conjunto, o ¿cuál es el apoyo que puede recibir? ¿Cuál es la reacción de la familia en este caso cuando se enteran que un integrante de la familia está con una enfermedad tan complicada como esta? Bueno, inicialmente sin duda hay un shock emocional muy fuerte, ¿no? Porque nunca esperamos que un miembro de nuestra familia o que nosotros mismos podamos ser diagnosticados con una enfermedad como el cáncer. Siempre lo vemos lejos, ¿sí? En los demás, como tú decías, pero no pensamos en que eso me puede pasar a mí. Cuando llega a un hogar, pues sentimos que es el fin del mundo, se va a morir, ahora qué vamos a hacer, y definitivamente sí cambian muchas cosas, pero no necesariamente tenemos que pensar que la persona se va a morir. Lo primero que hay que pensar es, bueno, ya hay un diagnóstico, ahora tenemos que hacer un tratamiento, ¿sí? Entonces ahí el rol de la familia es muy importante porque la familia empieza a hacer el rol de cuidador de ese paciente, de acompañante, entonces de ir a las citas médicas, de hablar con el especialista, de saber cuáles son los pasos a seguir, qué cuidados debe tener el paciente en casa, cuál debe ser el apoyo emocional que nosotros debemos darle al paciente. Como tú lo decías, lo ideal no es que el paciente se sienta más minusvalía y que sienta que ya, como en el funeral. Que ya sienta que no sirve para nada, no. En la medida de las posibilidades, el paciente debe seguir siendo muy funcional en su casa, en su ambiente social, y debe seguir haciendo las cosas que le gustan. Obviamente va a tener algunas limitaciones por el tratamiento y sobre todo en algunos momentos, pero también su médico lo va controlando y va viendo en qué medida él va a poder recuperar sus actividades, si trabajaba su trabajo, su estudio, o si practicaba algún deporte, empieza primero algo muy suave, a moderado, antes de ya coger, digamos, el ritmo que tenía previo al diagnóstico, pero la idea es que la persona no se desconecte del todo de sus actividades, de sus amigos, de su familia, que pueda seguir siendo funcional y que pueda recibir un apoyo en positivo. ¿Sabe qué? ¿De qué me acuerdo, Yolima? Hace algunos años vi una película muy hermosa interpretada por uno de los comediantes norteamericanos más famosos, como es Robin Williams, que interpretó un papel muy bonito de un médico de la vida real que generó bastante controversia por los métodos que él utilizaba, sobre todo con los niños enfermos de cáncer, como era Patch Adams. Y era un médico prestante, con todos los conocimientos y con toda la experiencia, que él no le importaba improvisar, colocándose el
pimponcito La en nariz la de nariz y payaso. haciendo reír a los chicos, y eran chicos que se recuperaban con esta terapéutica de la risa, de motivarlos a que estuvieran alegres, felices, y eran niños que se recuperaban, y es una metodología que se aplica en muchas clínicas, hospitales de los Estados Unidos, y pues por eso precisamente les rindieron homenaje a través de esta película protagonizada por Robin Williams, de que sí se puede entonces tener el acompañamiento de estos chicos, de estas personas que padecen cáncer y que se pueden recuperar. Pero entonces, en ese sentido, comencemos a hablar de cuál es el papel que juega el médico, porque muchas veces dicen, no, pero es que yo llego donde el médico y es una persona seria, que no contesta absolutamente nada, que sencillamente se limita a escribir en su recetario, que es una persona de muy pocas palabras, que da muy pocas explicaciones, y las personas sienten esa barrera. Venga, ¿será que este médico sí me va a ayudar? ¿Será que sí nos va a dar respuestas? ¿Será que sí va a funcionar el tratamiento? ¿Cómo es el acompañamiento médico? ¿Qué es lo correcto y cómo se debe realizar? Bueno, lo correcto es que el médico tenga una relación muy asertiva con su paciente y su cuidador y que pueda ser muy claro y muy honesto con toda la información relacionada con el diagnóstico y el tratamiento. ¿Sí? ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Cuáles son las opciones disponibles para su enfermedad? ¿Vamos a hacer esto? ¿Cuánto tiempo va a durar? ¿Qué limitaciones usted va a tener con el tratamiento? ¿Va a poder volver a trabajar? ¿No lo va a poder hacer? ¿Qué efectos secundarios puede tener el paciente con el tratamiento? Porque son tratamientos muy fuertes que por lo general tienen secuelas en los pacientes, tienen efectos secundarios que también se deben manejar y el paciente debe conocerlo y el cuidador. Entonces debe ser una comunicación muy abierta, muy franca, en donde paciente y cuidador puedan hablar de manera honesta, el paciente y su cuidador puedan tener respuestas claras a las preguntas y a las inquietudes y dudas que tienen, y más aún teniendo en cuenta que es un derecho de los pacientes estar bien informados, ¿no? Y tomar decisiones en conjunto con su médico, porque finalmente es la vida del paciente la que está en juego. Es el paciente el que va a recibir el tratamiento, el que va a sufrir los dolores, los efectos secundarios. Entonces, en ese sentido, tiene el derecho y toda la autoridad para participar activamente con su médico en esa toma de decisiones relacionada con su tratamiento y con su recuperación. Usted es psicóloga, ¿cierto, Yolima? Sí. ¿De qué universidad? De la Universidad de La Sabana. Usted se ha encontrado con muchos casos de estos, ¿no? Muchos casos. En la Fundación hemos conocido cerca de 2000 casos, tanto en niños como en adultos, y han pasado por la Fundación muchas familias a las que hemos tenido la oportunidad de asesorar y de acompañar en sus procesos, y eso nos ha permitido conocer a fondo las necesidades de los pacientes en el país, ¿no? No solo esas necesidades emocionales y sociales, sino también las relacionadas con el sistema de salud. ¿Cuántas personas le han cogido la mano y le dicen, doctora, no me deje morir? Muchas. Y es triste cuando desafortunadamente la ciencia no nos permite dar noticias más alentadoras, digamos. Eso algunas veces lo hemos comentado con algunos médicos que nos acompañan, que nos han acompañado en algunas actividades, y es en algunos diagnósticos, por ejemplo, hablando de leucemias agudas en adultos, se necesita más investigación, se necesitan más opciones de tratamiento, porque con los protocolos actualmente disponibles no se tienen los mejores resultados, ¿sí? Entonces hay pacientes que, dependiendo de su diagnóstico, en fin, pues no tienen el mejor pronóstico y no pueden recibir esas palabras tan alentadoras que quisieran de parte de su médico, porque desafortunadamente pues los avances científicos todavía no llegan a dar, digamos, esos resultados que quisiéramos, y es que todos los pacientes tuvieran probabilidad de curarse, ¿cierto? Entonces, como hay otros pacientes con otros diagnósticos que sí tienen la bendición de tener tratamientos disponibles en el país que sí les proporcionan una alta probabilidad de sobrevivir y de curarse. Y es que, así como usted lo estaba diciendo, el tratamiento es bastante fuerte, tiene muchas secuelas, tiene contraindicaciones, tiene unas reacciones que son fortísimas para las personas a las que se tienen que someter, y para nadie es un secreto el conocer los procesos de quimioterapia, de radioterapia, que son absolutamente fuertes, que generan dolores, náusea, debilidad, cansancio, muchas veces somnolencia, o por el contrario la persona no puede dormir. ¿Qué hace la psicología en ese sentido para apoyar a estas personas, para que traten de ser muy fuertes frente a este tipo de tratamientos? Porque no solo es la quimio, la radio, sino también el hecho de tener muchos medicamentos, una dieta equilibrada, el tener muchos cuidados. ¿Cuál es el acompañamiento psicológico que se realiza ahí? Desde la Fundación damos
en especial un apoyo emocional encaminado a fortalecer la esperanza en el paciente y en la familia, a fortalecer ese espíritu de lucha, que yo creo que todas las personas lo tienen, pero cuando uno no se ve enfrentado a una situación difícil, adversa en la vida, uno no tiene la oportunidad de desarrollarlo. Es ahí cuando nos dan un diagnóstico positivo, cuando tenemos esa posibilidad de sacar todos esos recursos como personas para luchar contra esa adversidad, para decir somos fuertes, para decir quiero vivir y acá estoy y soy fuerte y voy a enfrentar el tratamiento y voy a enfrentar las consecuencias, las dificultades, los días buenos, los días malos, ¿sí? Para eso se necesita de esa fortaleza y de esa esperanza. En la fundación muchas veces quien da esa fortaleza y esa esperanza es el mismo paciente, que ya ha pasado por ahí y que hoy en día es sobreviviente y es voluntario nuestro, y él es el que se sienta muchas veces con los pacientes que están empezando a darles esa voz de aliento y a decirles, mire, yo ya pasé por ahí, yo sé lo que usted está viviendo. Inclusive que lo hacen con una sonrisa en los labios, ¿no? Claro, tenemos voluntarios, varios voluntarios que son pacientes y ya sobrevivientes y familiares de pacientes, que para mí son el mejor psicólogo, porque son los que han vivido el proceso en carne propia y pueden hablar con propiedad de la enfermedad, del tratamiento, de cómo me fue con la quimioterapia, de cómo manejé los efectos adversos, dan los tips más acertados. Esa es la ayuda más hermosa que desde la Fundación podemos dar a los pacientes, porque además cuando un paciente se sienta frente a un profesional, a un psicólogo, está bien, también nos va a dar herramientas importantes, y lo digo además como psicóloga, pero no tiene valor, es invaluable más bien el aporte que un paciente que ya ha pasado por lo mismo le pueda dar a ese que hasta ahora está empezando. Bueno, yo no quiero hacer ninguna diferenciación así, pero me toca porque sí es interesante conocer las reacciones típicas de pronto de los hombres y las mujeres, porque así como usted me estaba diciendo, Yolima, por sus manos han pasado cientos de personas que desafortunadamente han tenido que vivir este drama, unos supervivientes o sobrevivientes y otras personas que no lo lograron. ¿Quiénes reaccionan mejor a la ayuda que reciben frente a cualquier tipo de cáncer? ¿Los hombres o las mujeres? ¿Y quiénes son más pesimistas? ¿Los hombres o las mujeres? Toca decirlo así. Yo no me atrevería tampoco a identificar o a hablar acerca de alguna diferenciación. Nosotros hemos apoyado indistintamente a hombres y a mujeres. Yo pienso que en un momento tan difícil de la vida, cuando se recibe un diagnóstico positivo como es el cáncer, todos nos sentimos vulnerables, independientemente de si somos hombres o mujeres, y todos recibimos con agrado y con mucha gratitud cualquier ayuda que nos puedan ofrecer. Entonces yo no he notado una diferencia en eso. Sí he notado una diferencia importante en si es niño, joven o adulto. Ahí sí te podría decir que hay una diferencia grande. El niño, como no tiene una conciencia tan grande como si la puede tener un adulto, de que tengo cáncer y de que de esto me puedo morir, y entender toda digamos, el detalle de la enfermedad del niño, no, el niño tiene una comprensión general dependiendo de su edad, pero no alcanza a medir todo el impacto que esto puede generar en su vida y en su familia. Y en ese sentido, el niño no es 100% consciente, entonces él sigue con su vida y sigue siendo niño. Y uno lo ve jugando en el piso, y uno lo ve feliz, montando en su bicicleta o en su triciclo, corriendo, y el niño por lo general sigue siendo niño y sigue siendo feliz y sigue viviendo el día a día. No se preocupa por qué va a pasar mañana. ¿Y se recupera más rápido así? Sí, no se preocupa tanto por el futuro. En cambio el adulto empieza a pensar en el futuro. ¿Sí? Me diagnosticaron hoy y inmediatamente me voy a 5 años adelante, voy a estar, mi familia, voy a conocer a mis nietos o Ajá. no, voy a ver a mi hija casar, voy a poderle celebrar los 15 años a mi hija. O sea, inmediatamente empezamos a pensar en el futuro, y por estar preocupados por el futuro se nos olvida disfrutar el hoy y vivir el hoy y decirle a mis seres queridos que los amo hoy, que los tengo y hoy que estoy con ellos. ¿Sí? Entonces eso también he encontrado yo. Y en los jóvenes, en los adolescentes, el impacto es supremamente fuerte, porque estamos hablando de una edad que de por sí ya es difícil, y todos los cambios físicos, ¿sí?, que genera el cáncer y el tratamiento en un joven tienen un gran impacto. Que la niña adolescente se quede sin su cabello, que de pronto suba de peso a consecuencia de los tratamientos, su palidez, todos los cambios, el someterse a tratamientos cuando estaba en un momento de la vida en el que se sentía tan fuerte y que jamás le pasó por la mente que podía tener un cáncer. Claro. Entonces en un joven sí es más devastador, se ve más depresión, más aislamiento, más sentimientos negativos, es más difícil, digamos, desde el punto de vista emocional, el cáncer en un adolescente. Bueno, le cuento que ya casi nos toca irnos a una pausa y la voy a poner a pensar mientras tanto.
para que usted recuerde un caso particular, una anécdota que nos quiera compartir, pero eso va a ser después de esta pausa, porque yo quiero invitar nuevamente a todos nuestros teleamigos y teleamigas a que ustedes conozcan la Fundación Colombiana de Leucemia y Linfoma. En cualquier momento nos puede tocar. Y ustedes pueden tener esta información a la mano. Pueden marcar estas líneas telefónicas el 235-8746. Lo repito, 235-8746 o también el 255-7379 o también a través de esta línea celular 321-475-7017. Si usted quiere exponer un caso, si usted quiere contar algo que sea un poquito más largo, pues le cuento que puede enviar un correo electrónico a esta dirección: leucemia.linfoma@etb.net.co. Vamos con esta pausa y usted piensa entonces en esta anécdota. Ya regresamos. Muy bien, estamos aquí de regreso en este contacto médico y yo creo que este programa es alentador y esperanzador para muchas personas, a pesar de que en estas dos primeras partes pues hemos tratado todo lo que tiene que ver con el drama de la enfermedad, las personas que de pronto no se han recuperado, las que no han tenido como el muy buen respaldo de la familia, porque todo se vuelve un mar de lágrimas, de pesimismo, porque no viven el día a día, porque no hacen reaccionar los tratamientos y frente a los acompañamientos muchas veces se muestran con un panorama oscuro. Aquí entonces queremos brindarles esa luz de esperanza a través de la Fundación Colombiana de Leucemia y Linfoma, que sí se puede superar este tipo de situaciones por más dramáticas y por supuesto. ¿Qué pasó? Ok. Mi no ser. Pequeño. ¿Toca repetir? Bueno. Ok. Recibimos con una sonrisa en este contacto médico y tercer segmento de este programa a todos los teleamigos y teleamigas. Se dirán, pero ¿por qué sonríe Maritza si estamos hablando de un tema catastrófico? Porque les cuento, yo creo que una de las lecciones que estamos aprendiendo en este programa con nuestra invitada Yolima Méndez es precisamente eso, no dejarnos derrotar por esa enfermedad, sino recibirla con alegría, con entusiasmo, con fortaleza, con todo el respaldo, y precisamente eso es lo que hace la Fundación Colombiana de Leucemia y Linfoma, brindarles esa luz de esperanza a cientos de personas que se encuentran en ese desequilibrio, no solo a nivel en la salud con estas enfermedades catastróficas, sino también el desequilibrio emocional que puede obviamente generar en estos pacientes que padecen estas enfermedades. Por eso hay que ustedes tener toda la información precisamente a través de estas líneas telefónicas de la Fundación Colombiana de Leucemia y Linfoma, como es el 235-8746, el 255-7379 o también la línea celular 321-475-7017. Pero lo prometido es deuda, Yolima. Usted me dijo que me iba a contar a mí, a todos los teleamigos y teleamigas, esos casos ejemplares o esos ejemplos de vida que de pronto usted ha tenido que vivir, conocer, sentir en carne propia. ¿Qué proceso ha tenido que más le marcó y que nos quiere compartir aquí en el programa, por ejemplo? Bueno, hay muchos casos ejemplares en la Fundación. Gracias a Dios contamos con pacientes que han salido adelante con una gran valentía, con un gran espíritu de lucha y que son ejemplo para otros. En este momento me llega a la memoria, por ejemplo, el caso de Diego Orozco, un joven sobreviviente de leucemia que está vinculado a la Fundación como voluntario y que se desempeña como el líder del programa de jóvenes, justamente. Entonces él padeció la leucemia siendo un niño de 8 años, posteriormente tuvo una recaída siendo ya un adolescente. Hoy en día Diego tiene 21, 22 años y es un joven entregado, digamos, a esa labor de contactar a otros jóvenes, de hacer menos doloroso para esos jóvenes el proceso de vivir con cáncer, de compartirles a esos jóvenes su experiencia de vida,
de animarlos a seguir adelante, de darles esa voz de aliento, y ese contacto, como buen joven, se hace con gran fuerza a través de las redes sociales, porque es por ese medio por el que los jóvenes mejor funcionan. De vez en cuando también él los visita, tienen encuentros presenciales. Entonces quiero como rescatar esa labor tan linda que ha hecho Diego, porque muchas personas viven el cáncer y cuando ya se curan, ya quieren pasar la página y olvidarse de eso. Pero él ha querido aprovechar esa experiencia de vida, esa vivencia que ha tenido para invertirla en la fundación y ayudar a otros. Y es que a veces se necesita tener un hecho catastrófico en la vida para que nos haga reaccionar de esa forma solidaria y entregarnos también a ayudar a los demás partiendo de una experiencia tan dramática como por ejemplo la que tuvo Diego. Y ahí en ese caso yo pienso que esas ayudas se pueden canalizar a través de la Fundación Colombiana de Leucemia y Linfoma. Hablemos un poquito de esta fundación. ¿Cuándo nació? ¿Cuál es el objetivo principal? ¿De qué manera respalda a las personas que tienen estos procesos? Bueno, la fundación nació en el año 2007 por iniciativa mía. Mi abuela materna tuvo leucemia y tuve también, digamos, la experiencia de haber trabajado en otra fundación para pacientes con leucemia, y allí me acerqué a todas esas necesidades emocionales y sociales que tenían. Por eso quise en el año 2007 crear la fundación con el objetivo de ser ese apoyo emocional para pacientes y cuidadores, para orientarlos en todo lo relacionado con su patología, con el tratamiento, con los trámites en salud, con sus derechos, porque nos dimos cuenta que los pacientes en Colombia, a no ser que estemos enfrentados a una situación de alto costo, pues no nos interesamos por conocer cuáles son nuestros derechos. Realmente necesitamos esa información cuando ya estamos frente a una enfermedad de alto costo y nos vemos enfrentados al sistema de salud. En la Fundación les damos toda esa asesoría, todo ese acompañamiento, esa educación en deberes y derechos en salud, y orientamos a las personas para que puedan tener digamos, afrontar de manera más positiva todo su proceso de enfermedad y de recuperación. Eso se hace a través de grupos de apoyo, de capacitaciones, de asesoría científica, tenemos material educativo, seguimiento mensual a los pacientes para saber cómo va su proceso, si han tenido dificultades. Movilizamos recursos para tratar de eliminar esas barreras de acceso que se presentan y que ellos puedan acceder de una manera más oportuna al sistema de salud, a una atención en salud. Y usted está tocando un tema bastante neurálgico porque muy seguramente muchos de los teleamigos y teleamigas que nos acompañan dirán, es que enfermarse en cáncer de cáncer aquí en Colombia es prácticamente una sentencia a muerte, porque con el solo hecho de ir a una EPS se encuentran con la barrera burocrática, que no llegan los exámenes, que no son autorizados, que no hay los medicamentos, que hay que pasar una serie de trámites para que las personas puedan recibir el tratamiento y que muchas veces no llega a tiempo. Mire, le voy a contar un caso que en estos momentos se me viene a la memoria, del padre de un amigo mío, que él fue a su EPS y le dijeron, señor, hágase estos exámenes. Llegaron los exámenes, el antígeno prostático, ese tipo de cosas, y le dijeron, mire, ya no hay nada que hacer, usted tiene cáncer, pero es que me lo acabaron de detectar. No, mire, los tratamientos de cáncer no funcionan, señor, váyase para su casa y muérase tranquilo, prácticamente le dijeron así, y efectivamente fue el impacto psicológico tan grande el que tuvo esta persona, que él se negó a todos los tratamientos, a las alternativas, a las ayudas, al respaldo que tuvo con la familia, y él finalmente falleció hace 2 años aproximadamente. Entonces, cuando se encuentran con este tipo de barreras, las personas dicen, no, es que ya definitivamente la persona se tiene que morir de cáncer. En ese sentido, ¿cuál es el apoyo que brinda la fundación a las personas que sienten que tienen las manos atadas porque el sistema de salud es muy burocrático? Yo siempre digo que en la fundación les damos las herramientas para que ellos aprendan a navegar en el sistema de salud. Yo digo, es aprender a relacionarse con el sistema. ¿Pero tiene que ser a través de una tutelatón? No necesariamente, porque hay muchas cosas que se pueden resolver simplemente con estar bien informados, con ser pacientes bien informados. No tenemos que hacer tampoco un mal uso de la tutela, porque no todo amerita una tutela, ¿cierto? Nosotros nos hemos dado cuenta que muchas veces simplemente haciendo una llamada a la EPS, simplemente si el paciente va y muestra que es un paciente bien informado y exige sus derechos, ya logra lo que necesita. Entonces es eso, queremos pacientes más informados que puedan exigir el cumplimiento de sus derechos en salud, que conozcan los recursos legales disponibles para acceder a los servicios en salud y que puedan utilizarlos de manera adecuada, ¿sí? Hay cosas que simplemente requieren de un derecho de petición, otras probablemente sí requerirán de una tutela, y hay otras que solamente requieren de una intermediación.
Sí, es decir, darle un empujoncito ahí a la EPS para que recuerde que tiene una obligación con ese paciente y que debe cumplir de manera oportuna con todas las autorizaciones y con todo lo que ese paciente necesita para su tratamiento. Y es que precisamente para no caer en esa desinformación y que de pronto limitarse a una vaga información que dé la EPS o el sistema de salud, es precisamente las personas que no han llegado a ser sobrevivientes del cáncer porque o el medicamento llega tarde o el examen no es autorizado o sencillamente no tienen los recursos para poder acceder a un médico especializado. En ese sentido, para los tratamientos, ¿cómo respalda la Fundación a un paciente que reciba integralmente el tratamiento, que realmente reciba toda la asesoría y que el tratamiento obviamente obre en la persona? ¿Cómo se hace entonces en este aspecto para el respaldo de estos pacientes? Bueno, es importante que las personas sepan que en Colombia tenemos una legislación que cubre todos los tratamientos para el cáncer a todas las personas. Por ejemplo, para el caso de los niños tenemos la ley 1388, ley de cáncer infantil de mayo del 2010, a través de la cual los pacientes pueden tener todo lo que necesitan de manera oportuna, sin interrupciones y con calidad en centros de atención idóneos para el tratamiento del cáncer pediátrico. Todos los pacientes en teoría, digamos en el papel, tienen todo cubierto, es decir, ninguna persona en el país debería sacar plata de su bolsillo para comprar un medicamento o para pagar una cita con un especialista o mucho menos para pagar una quimioterapia que es tan costosa. Lo que los pacientes deben saber y deben tener muy presentes es que deben estar afiliados al sistema de salud, bien sea a través del régimen subsidiado o bien sea a través del régimen contributivo si trabaja en una empresa y cotiza al sistema. Y a través de este sistema ya debería tener todo lo que necesita, ¿sí? Pero ahí se va a encontrar con algunas barreras, con algunas dificultades. Entonces, el rol de la fundación ahí es darle a conocer al paciente cuáles son sus derechos y a enseñarle como un poquito a caminar y a navegar en ese sistema, cuál es la ruta, qué le negaron, por qué se lo negaron, cuál fue la razón, vámonos por aquí, hablemos con esta persona, hagamos este recurso, ¿sí? Hay cosas, por ejemplo, que se niegan y que no debieron ser negadas, porque, por ejemplo, un medicamento de alto costo, pero resulta que está en el plan obligatorio de salud, está en el POS, entonces no hay razón para que lo nieguen. Y nosotros le informamos eso al paciente, porque los pacientes no saben que está incluido en el POS y que no. En la fundación les orientamos en todo eso. Mire, eso sí está, entonces no tienen por qué negárselo, no tienen por qué pasar a un comité técnico científico, ese tipo de cosas. Y ahí vamos de la mano con él, ¿no? Muchas veces nosotros intermediamos directamente, muchas veces si el paciente tiene como el carácter y está bien informado, él mismo va y exige sus derechos, que eso es lo ideal, ¿sí? Y que también apoyado por su cuidador pueda pues exigir ese cumplimiento. Eso en cuanto a la parte de la tramitomanía, que generalmente eso le toca a los familiares, al papito, a la mamita, a las personas que están tratando de apoyar a esta persona que desafortunadamente ha sido afectada por una enfermedad tan dramática como es el cáncer, pero hay una figura que me gustaría que le explicara también a todos los teleamigos y que tiene que ver con la figura del cuidador. ¿Quién es esta persona que está al lado del paciente? ¿Cuál es su función? ¿Cuál es la importancia que se radica en un cuidador? Es muy importante, es relevante porque el paciente con cáncer va a tener periodos y momentos en los que no va a poder valerse por sí mismo, por el impacto del mismo tratamiento, por su parte emocional que está muy afectada y necesita de ese familiar o de ese amigo cercano o de esa persona de mucha confianza que se encargue de acompañarlo, de hacer sus trámites administrativos, de acompañarlo a sus citas médicas, de estar pendiente de sus medicamentos, ¿sí? Como el angelito que necesita la persona. Ese es el rol de cuidador, recordarle que está haciendo un tratamiento, que tiene la hora en que debe tomar este medicamento, cuidarle su alimentación. Todas esas son funciones de un buen cuidador y por eso es tan importante. Es una figura bastante interesante. Yo quiero recordarles a todos los teleamigos las líneas telefónicas donde ustedes pueden contactar con la Fundación Colombiana de Leucemia y de Linfoma, porque muy seguramente hay personas que se sienten que no están respaldadas, que perdieron toda la esperanza, la motivación, la fe y la confianza en que puedan ser recuperados, o pacientes que puedan ser sobrevivientes de estas enfermedades y resulta que pueden tener toda la asesoría a través de esta Fundación Colombiana de Leucemia y Linfoma. Es muy fácil, usted puede apuntar entonces las líneas telefónicas, llamen al 235-8746, también al 255-7379 o también a través de esta línea celular el 321-475-7017. Bueno, vamos a ir a una nueva pausa aquí en Contacto Médico, no se retiren porque hay cosas también muy interesantes que compartir con todos ustedes, ya regresamos.
bien, continuamos aquí en este contacto médico. Ha resultado bastante interesante y gratificante esta charla que hemos tenido en la tarde de hoy con Yolima Méndez, porque cuando hablamos de muy buenas noticias las compartimos con los teleamigos, sobre todo en lo que tiene que ver con estas enfermedades dramáticas y que muchas veces por desconocimiento o por falta de los mecanismos que podamos utilizar, no solo para los tratamientos y el acompañamiento que puede recibir un paciente, pues muchas veces las personas se sienten solas, con una falta de respaldo total, y resulta que a través de esta Fundación Colombiana de Leucemia y Linfoma ustedes sí pueden tener todo el respaldo. El día 11 de abril, entonces, se va a realizar en el Centro de Convenciones Compensar en Bogotá el primer congreso para pacientes con enfermedades hemato-oncológicas. Hablemos de este congreso, por qué se va a hacer, por qué la Fundación decidió organizar este congreso, qué se va a desarrollar aquí. Bueno, el primer congreso para pacientes con leucemia, linfoma, mieloma y otras enfermedades hemato-oncológicas, y dirigido también a padres y cuidadores de niños con cáncer, es un lugar de encuentro para construir, como lo dice nuestro eslogan, para construir una relación más asertiva con mi médico, con mi sistema de salud, para construir una relación más asertiva con mis cuidadores. Eso es lo que queremos con el congreso, que las personas tengan la oportunidad de informarse y de actualizarse en todo lo relacionado con su enfermedad, con el tratamiento, con el sistema de salud, con los aspectos psicológicos que atañen a la enfermedad, que puedan sentirse acompañados y reconfortados al ver que son muchas las personas que en el país viven con esta condición, y que puedan salir ese día con esperanza. O sea, un paciente bien informado es un paciente que puede enfrentar de una manera diferente todo su proceso. Hay más ansiedad en un paciente que no está bien informado, más miedos y más temores. Nosotros queremos un poco cambiar eso, cambiar ese panorama y ese escenario, proporcionándoles este espacio de actualización científica a los pacientes. ¿Cuántas personas pueden participar de este congreso? Muchísimas. En Compensar Centro de Convenciones en Bogotá tenemos espacio para 800 personas, así que hay muchísimos cupos todavía. Las personas se pueden inscribir de manera gratuita. Tanto pacientes como familiares, acompañantes, profesionales de la salud interesados en conocer más sobre el tema, todos están cordialmente invitados. Bueno, y tengo entendido también que van a participar 2 especialistas internacionales para tratar este tema. ¿Cómo va a ser esto? Sí, hemos invitado a 2 especialistas, el doctor Luis Camacho de Houston y el doctor José Luis López de Venezuela, quienes nos van a hablar sobre esos estudios clínicos que se están desarrollando actualmente en diferentes centros de investigación del mundo y que le apuntan a mejorar las opciones de tratamiento para estos tipos de cáncer. Entonces los pacientes, además de conocer qué está disponible en el país, también van a poder conocer de primera mano en qué se están enfocando las investigaciones actualmente. ¿Cuál es la invitación particular que ustedes van a realizar, por ejemplo, para la participación en este congreso de los cuidadores? Bueno, hay un espacio muy importante para los cuidadores, porque justamente en la Fundación valoramos mucho ese rol que ellos desempeñan al lado de los pacientes, y queremos que asistan al congreso. A todos los invitamos, sea el papá, la mamá, la hermana, a veces el cuidador es un vecino, es el mejor amigo, o sea, son diferentes, pero es el que asume ese rol de acompañante, de apoyo emocional, de yo hablo con el médico, yo me acuerdo, le recuerdo a qué hora tiene que tomar su medicamento. Todas esas personas se llaman cuidadores y todas esas personas están cordialmente invitadas. Bueno, entonces para que tengan también información acerca de este congreso, ¿lo pueden llamar a estas líneas telefónicas que hemos estado refiriendo en el programa? Claro que sí. Pues entonces voy a recordarlas: 235-8746, 255-7379, o también a través de esta línea celular el 321-475-7017. Ustedes pueden enviar también sus inquietudes o sus preguntas a este correo electrónico leucemia.linfoma@etb.net.co. Se ha pasado tan rápido el tiempo y me ha encantado dialogar muchísimo con usted, Yolima Méndez. Gracias por haber estado aquí en Contacto Médico para compartir también estas buenas noticias con todos los teleamigos. Maritza, a ti muchísimas gracias por la invitación. Espero haber dejado un mensaje de esperanza a toda la teleaudiencia. Claro que sí, estamos seguros que sí, y por eso es que este Contacto Médico ha llegado no solo a Bogotá, a Colombia, sino a más de 50 países donde llega la señal de Teleamiga Internacional. A ustedes, queridos teleamigos y teleamigas, gracias por habernos acompañado a este Contacto Médico. Los esperamos en nuestro próximo programa. Sigan disfrutando de la mejor programación de Teleamiga Internacional. Que tengan una feliz tarde.